Día, somos estudiantes de la Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán. Actualmente cursamos el primer semestre de la licenciatura de médico cirujano y el día de hoy les presentaremos el tema del sistema respiratorio. El equipo está conformado por Dulce Karime de la Sánchez Fuerte. Por Jessica Michelle Reyes Armas. y Vázquez Gómez Yasbet Omar. Bueno, Bueno, el sistema respiratorio, como sabemos, está compuesto por dos pulmones y una serie de vías respiratorias que lo comunican con el exterior. Este sistema cumple con diferentes funciones, entre las cuales se destacan la conducción del aire, filtración del aire y el intercambio de gases. Ok, los pulmones se desarrollan a partir del divertículo laringotraqueal, del ectodermo del intestino proximal y el mesénquima torácico esplénico circundante. Los pulmones tienen la función de realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón, el árbol bronquial se divide progresivamente, dando ramificaciones cada vez más pequeñas. Las vías aéreas del sistema respiratorio se dividen en una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora del sistema respiratorio está formada por las vías aéreas que conducen a los sitios de respiración dentro de los pulmones. Las vías aéreas que conforman esta porción son las cavidades nasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea y los bronquios primarios. La porción respiratoria es el sitio donde se lleva a cabo el intercambio de gases y está compuesto por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. El aire que pasa a través de las vías aéreas tiene que ser acondicionado antes de que alcance las unidades respiratorias terminales. Las secreciones mucosas y serosas desempeñan un papel importante en el proceso de acondicionamiento. Estas secreciones humedecen el aire y también atrapan las partículas que hayan conseguido eludir los pelos gruesos y cortos, especiales de las cavidades nasales, llamados vibrisas. Y bueno, estos acondicionamientos puede ser el calentamiento, la humidificación y la eliminación de partículas del aire inhalado. Ok, ahora hablaremos sobre las cavidades nasales. Las cavidades nasales son cámaras pares separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Estas se localizan sobre los paladares duro y blando, así como en el vértice estrecho que apunta hacia la fosa craneal anterior. Estos están formados, en su mayoría, por hueso cartilaginoso. Esta región se divide en tres partes. El primero es el vestíbulo nasal, que es un espacio dilatado de la cavidad nasal justo en el anterior de las narinas, revestido por piel. Integra la parte externa de la nariz y comunica por delante con el exterior, además de tener un revestimiento de epitelio plano estratificado y contener una cantidad variable de vibrisas que atrapan partículas grandes antes de que sean transportadas al resto de la cavidad. Ok, tenemos también lo que es la región respiratoria. Esta región se encuentra revestida por mucosa respiratoria que contiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado en su superficie. También tenemos proyecciones óseas llamadas cornetes nasales que están divididos o dividen cada cavidad en cámaras aéreas separadas y desempeñan doble función, incrementando la extensión y causan turbulencia en el flujo del aire para permitir el acondicionamiento. Hablar también lo que es la lámina propia, que posee una red vascular extensa que incluye juego complejo de asas capilares. Tenemos también los cornetes nasales, que incrementan la eficacia con la que se calienta el aire y la filtración del mismo. Y tenemos también una mucosa respiratoria, que también contiene células involucradas en la inmunidad de las mucosas T. Ok, también tenemos a la región olfatoria. Esta se localiza en la parte del techo de la cavidad nasal en una extensión variable de las paredes continuas, laterales y medial. Está revestida por una mucosa olfatoria especializada
que se distingue por su color pardo o amarillento tenue causado por pigmentos en el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio, al igual que el epitelio de la región respiratoria, también es pseudoestratificado, pero contiene tipos celulares muy diferentes. Algunos de los siguientes tipos celulares son células receptoras olfatorias, que son neuronas olfatorias bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio y entran en el sistema nervioso central. Tenemos también células de soporte, que son células cilíndricas semejantes a las células gliales, que proporcionan soporte mecánico y metabólico a las células receptoras olfatorias. También se encargan de sintetizar y secretar proteínas fijadoras de sustancias odoríferas. Tenemos también células basales, que son células madre a partir de las cuales se diferencian las nuevas células de receptores olfatorios y las células de soporte. También encontramos lo que son células en cepillo, que corresponden al mismo tipo celular que aparecen en el epitelio del sistema respiratorio. Participan en la traducción de las sensaciones y están presentes en el epitelio de otras partes de las vías aéreas. Y por último tenemos lo que son las glándulas olfatorias, que son glándulas tubulares cerosas, ramificadas, que envían sus secreciones proteicas hacia la superficie a través de conductos de los glándulos de lipofucina. De las partes de la cavidad nasal son los senos paranasales, que son espacios llenos de aire en los huesos de las paredes de la cavidad nasal. Son extensiones de la región respiratoria de la cavidad nasal, como lo dije hace un momento, que se encuentran revestidas por epitelio respiratorio y desempeñan un papel en la resonancia de la voz. Poseen un epitelio cilíndrico delgado ciliado pseudoestratificado. Okay. Otra de las porciones del sistema respiratorio es la faringe. Su función principal es comunicar las cavidades nasales bucal con la laringe y el esófago, además de permitir el paso de aire y alimentos, y actúa como una cámara de resonancia para la fonación. La faringe tiene 3 paredes musculares, las laterales y la posterior y una anterior, compartida con estructuras de la cara y el cuello, que son las coanas, el paladar blando, la úvula, la amígdala lingual, la tapa epíglota y la laringe. El primer grupo está constituido por los músculos constrictores superior, constrictor medio y constrictor inferior, mientras que los elevadores son el salpingofaringeo, el estilofaringeo y el palatofaringeo. Ahora yo les hablaré sobre la tráquea. Es un tubo corto y flexible de unos 2.5 centímetros de diámetro y unos de 2 a 10 centímetros de longitud. Sirve como conducto para el paso del aire, además su pared contribuye al acondicionamiento del aire inspirado. La tráquea se extiende desde la laringe hasta la mitad del tórax y se coloca en la parte frontal y adyacente del esófago. En el tórax, esta se divide en 2 bronquios principales o llamados también primarios. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas: mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. Comenzaremos por la mucosa. Esta está compuesta por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y una lámina propia elástica rica en fibra. Posterior encontraremos la submucosa, que está constituida por un epitelio conjuntivo un poco más denso que el de la lámina propia. Después encontraremos la cartilaginosa, que está conformada por cartílago hialino, para finalizar con una adventicia, que está formada por tejido conjuntivo que adhiere a la tráquea a las estructuras. Epitelio traqueal. Está constituido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Este epitelio contiene tipos celulares como células cilíndricas ciliadas, células calciforme y células basales. Comenzaremos por las células ciliadas. Este es un tipo celular más abundante en la tráquea. Los cilios proveen un movimiento de barrido coordinado de la cubierta mucosa desde las partes más distales de las vías aéreas hacia la faringe, continuas por las células mucosas, que estas están dispersas entre las células ciliadas
y se logran identificar en una microscopía óptica después de que han acumulado gránulos de mucinógeno en su citoplasma. También encontraremos células cepillo, que son células cilíndricas que portan microvellosidades Roma. La superficie basal de las células está en contacto sináptico con una terminación de arteos eferente. Estas células son consideradas células sensoriales generales y quimiorreceptoras. También encontraremos células granulares pequeñas o células de Kuczynski. Son los equivalentes respiratorios de la clase general de células enteroendocrinas del intestino y sus derivados. Es un tipo de célula de gránulos pequeños y la secreción es de catecolamina. Un segundo tipo de célula produce hormonas. Debajo del epitelio de la tráquea continúa la membrana basal, la lámina propia, la submucosa, los cartílagos traqueales y la adventicia. Comenzaremos por la membrana basal. Son fibras de colágeno densamente compactadas justo debajo de la lámina basal epitelial. Continuo encontraremos la lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo típico y contiene tipos celulares como linfocitos, plasmocitos, blastocitos, eosinófilos y fibroblastos. En esta versión hay también tejido linfático de forma difusa o nodular. Este tejido linfático es equivalente al desarrollo y función del tejido linfático asociado a los bronquiolos, el valve. Continuo encontraremos la submucosa. Esta es diferente a la mayoría de los órganos, que normalmente es tejido conjuntivo denso. En la tráquea, la submucosa es tejido conjuntivo bastante laxo. Contiene los vasos sanguíneos de distribución de mayor calibre y los vasos linfáticos de la pared traqueal. Después encontraremos los cartílagos traqueales. Está compuesto por un cartílago hialino, son cerca de 16 a 20 en los humanos. Este cartílago tiene forma de C y provee flexibilidad al tubo traqueal y también mantiene la permeabilidad de la luz. Por último encontraremos la adventicia. Es la capa más externa, está ubicada por fuera de los anillos cartilaginosos y del músculo traqueal. Ahora hablaremos de los bronquios. La tráquea se divide en dos ramas que forman los bronquios principales o también llamados primarios. Desde un punto de vista anatómico, estas divisiones suelen designarse como bronquios principales derecho e izquierdo. El bronquio derecho es más amplio y mucho más corto que el izquierdo. Al entrar en el hilo pulmonar, cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares y bronquios secundarios. Los bronquios están revestidos por una mucosa respiratoria, poseen placas cartilaginosas y una capa circular de músculo liso. Dado a que el músculo liso forma un estrato separado, es decir, una capa muscular, puede considerarse que la pared del bronquio tiene 5 capas: mucosa, muscular, submucosa, cartílago y adventicia. Comenzaremos por la mucosa. Está compuesta por un epitelio pseudoestratificado con la misma composición celular de la tráquea. La altura de las células disminuye a medida de que los bronquios reducen su calibre. Continua encontraremos la muscular. Es una capa continua de músculo liso en los bronquiolos mayores. En los bronquiolos menores es más delgada y menos organizada. Después encontraremos la submucosa. Es tejido conjuntivo bastante laxo. En los bronquios mayores hay glándulas, así como tejido adiposo. Continuo encontraremos el cartílago, que son placas cartilaginosas discontinuas que se hacen cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro bronquial. Y por último encontraremos la adventicia. Ahora hablaremos de los bronquiolos. Los segmentos bronquiopulmonales se subdividen en los lobulillos pulmonales. Los axinos pulmonales son las unidades estructurales más pequeñas que conforman los lobulillos. Cada axino consta de un bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios, y los alvéolos reciben el aire de él. La estructura bronquiolar: los bronquiolos son vías aéreas de conducción que miden 1 milímetro o menos de diámetro. Estos conductos tienen ramificaciones consecutivas para dar origen a los bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales finalmente dan origen a los bronquiolos respiratorios. Función bronquiolar. Los bronquiolos respiratorios forman una zona de transición en el sistema respiratorio. Participan tanto en la conducción del aire como en el intercambio gaseoso. Tienen un diámetro reducido y están revestidos por un epitelio cúbico. El epitelio de los segmentos iniciales de los bronquiolos respiratorios contienen células ciliadas y células claras. Los alvéolos son los sitios más pequeños por donde sale y entra el aire en el bronquiolo para permitir el intercambio gaseoso. Los bronquiolos de mayor diámetro tienen al inicio un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado que se transforma gradualmente en un epitelio cilíndrico simple conforme el conducto se estrecha. En los bronquiolos no hay placas cartilaginosas ni glándulas.
Las células de Clara son células no ciliadas que tienen una prominencia redondeada característica en forma de cúpula o en la superficie apical. Secretan un agente surfactante tensoactivo, una lipoproteína que impide la adhesión luminal si la pared de la vía aérea se colapsa sobre sí misma, en particular sobre la aspiración. Continuemos hablando de los alvéolos. Los alvéolos son los espacios aéreos terminales del sistema respiratorio. En ellos es en donde ocurre el intercambio gaseoso entre aire y sangre. Cada alvéolo está rodeado por una red de capilares y es una cavidad poliédrica de paredes delgadas que mide unos 0.2 milímetros de diámetro y confluye en un saco alveolar. Bueno, para hablar de los alvéolos tenemos que hablar de estas dos porciones que son los conductos alveolares y el saco alveolar, ¿ok? Bueno, pues los conductos alveolares son vías alargadas que casi no tienen paredes, solamente tienen puros alvéolos como sus límites periféricos. Y los sacos alveolares son espacios rodeados por grupos de alvéolos. Y el tejido que está entre el espacio alveolar adyacente se denomina tabique interalveolar del epitelio alveolar. El epitelio alveolar está compuesto por células alveolares de tipo 1 y 2 y células en cepillo. Empezaremos hablando un poquito más sobre estas células. La célula alveolar tipo 1 es conocida como neumocito tipo 1, comprende el 40% de la totalidad y son células de revestimiento alveolar. La siguiente célula es la célula alveolar tipo 2 o célula de los tabiques. Bueno, estas células son las secretoras. Estas contribuyen en el 60% de las células del revestimiento y sobresalen en los espacios aéreos. Son secretoras de un agente llamado surfactante. Y por último, tenemos que hablar de las células en cepillo. ¿Ok? Estas se localizan en las paredes alveolares y sirven como quimiorreceptores para controlar la cantidad de aire que entra al organismo. Bueno, el surfactante disminuye la tensión superficial alveolar y participa en la eliminación de material extraño. Ahora vamos a hablar de las proteínas del surfactante que contribuyen a organizar la capa de estas sustancias y modular las respuestas inmunitarias de los alvéolos. Comenzaremos hablando por la proteína tensoactiva tipo A o PTA. Esta es la más abundante del agente surfactante y es la responsable de la homeostasis del surfactante. También tiene respuestas inmunitarias. Pasando a la proteína tensoactiva tipo B o PTB, esta es una proteína importante para la transformación del cuerpo laminar en la delgada película superficial del surfactante. Continuando con la proteína tensoactiva C o PTC, esto contribuye solamente al 1% de la masa total de la proteína y junto con PTB, PTC contribuyen a la orientación de la DPPC dentro del surfactante y mantenimiento de la delgada película dentro de los alvéolos. Y por último hablaremos de la proteína tensoactiva tipo D o PTD, y esta es una proteína primaria que participa en la defensa del hospedero. Ahora hablaremos de la barrera hematogaseosa. La barrera hematogaseosa está en el tabique interalveolar y está formada por las células y los productos celulares a través de los cuales tienen que difundirse los gases entre los compartimientos alveolar y capilar. Se puede ver en una porción delgada y una porción gruesa. Se piensa que la mayor parte del intercambio gaseoso ocurre dentro de la porción delgada de esta barrera. Bueno, comenzaremos hablando de la irrigación sanguínea. Los pulmones tienen irrigación tanto pulmonar como bronquial. La circulación pulmonar es la que irriga los capilares del tabique interalveolar, la cual deriva de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho del corazón. Y bueno, las ramas de la arteria pulmonar discurren en los bronquios y los bronquiolos y llevan la sangre hasta los lechos capilares de los alvéolos. Y también existe la circulación bronquial. Con esta circulación, a través de las arterias bronquiales, irriga todo el tejido pulmonar, excepto los alvéolos. Las ramas más finas del árbol arterial bronquial también desembocan en los capilares pulmonares.
Los vasos linfáticos. Bueno, un drenaje linfático pulmonar doble establece un paralelismo con la irrigación sanguínea doble. Un conjunto de vasos linfáticos drena el parénquima pulmonar y sigue las vías respiratorias hasta el ilio. Los ganglios linfáticos se encuentran a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos de mayor calibre. Un segundo conjunto de vasos linfáticos drena la superficie pulmonar y discurre en el tejido conjuntivo de la pleura visceral. Por último, vamos a hablar de la inervación, ¿ok? Bueno, estos nervios son componentes de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo y median reflejos que modifican las dimensiones de las vías respiratorias por contracciones del músculo liso que hay en sus paredes. Además, el sistema nervioso autónomo controla la secreción glandular de la mucosa respiratoria. Ahora haremos una revisión de correlación clínico-médica bastante rápida. En el sistema respiratorio tenemos afecciones frecuentes de la mucosa nasal. Son mejor conocidas como la rinitis o el resfriado común. Bueno, esto ocasiona una reducción del flujo aéreo y aumenta la secreción nasal debido al estrechamiento simultáneo de las aberturas de los senos paranasales. Bueno, la metaplasia escamosa es el cambio de epitelio cilíndrico a plano. En la mayoría de... Continuaremos hablando de la metaplasia escamosa. Esta es el cambio de epitelio cilíndrico a plano. Y las alteraciones epiteliales de esta clase son reversibles y se caracterizan por el cambio de un tipo de célula madura bien diferenciada a un tipo de célula diferente. Puede provocar que la persona comience a toser, lo que facilita la expulsión de moco acumulado en las vías respiratorias y partículas de la tráquea. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Se caracteriza por recurrente obstrucción del flujo de aire causada por la combinación de inflamación de los bronquiolos y broncoespasmos. También tenemos fibrosis quística. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una alteración autosomática recesiva causada por la mutación de un gen llamado regulador de la conducción transmembrana de la fibrosis quística, ubicado en el cromosoma 7. Esto causa una obstrucción bronquiolar que ocluye la vía respiratoria y conduce a un engrosamiento de las paredes bronquiales y otras alteraciones degenerativas en los alvéolos. También tenemos al EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una afección pulmonar caracterizada por la obstrucción crónica del flujo de aire. Se han identificado varios subtipos de EPOC que incluyen la bronquitis crónica, asma obstructiva crónica y el efisema. Aquí concluye el tema del día de hoy, el sistema respiratorio. Espero que la información presentada haya sido de su agrado y comprensión. Dejaremos un pequeño quiz en los comentarios para que midan su conocimiento, así como todas nuestras redes sociales por si gustan seguir. Aquí se despiden sus medicoblastos favoritos, Michelle Reyes, Dulce Karime. y su servidor, Yasbet Vázquez. Gracias por su atención.